Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Si alguien esta mañana desea abrir el espacio de los diálogos, adelante, tienen la palabra. Adelante, Alejandro Maya. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, hoy es día del maestro, bueno, sería profesor en la parte, ¿qué sería comercial o no sé? Pero Académico. No, transmisión de conocimientos. ajá. Y a mí me gustaría saber la importancia que tiene un profesor o un maestro de cualquier género y la influencia que tiene hacia el alumno. Bueno, a ver, es una pregunta un poco compleja. El profesor, el instructor, el maestro, diferentes niveles de compartir, de vincularnos, debe transmitir aquello que le consta. Le consta como conocimiento, en el caso del profesor, tiene que autorizarse con libros de texto oficialmente aprobados. Por otro lado, hay muchos instructores que nos transmiten sus formas de vivir, sus formas de expresarse. Son tutores que nos acompañan en un proceso de crecimiento. Los padres, los tíos, los abuelos, a veces algunos vecinos que nos transmiten un sentido de las cosas. Ya el maestro, en el sentido de maestría, nos transmite el orden total, no solo como un conocimiento, no solo como una forma de que te vaya bien, sino que participes conscientemente en el plan de la vida. Para eso hay que dejar muchas cosas. Para el tema del profesorado, el instructorado y lo tutoreo, no. Lo que hay que es estar abierto a aprender nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevos modelos para explicar la realidad. Pero el maestro no solo es eso, porque el maestro como tal, con mayúsculas, transmite un sentido muy profundo de la existencia, de la vida. Tantos conocimientos, menos o más, no es de lo más relevante, aunque sí es importante. Entonces, el maestro viene de maestría y la maestría quiere decir una asimilación profunda como una forma de vivir. El maestro como tal, en el sentido superior, es un sabio, un caminante de la vida que te hace tener un sentido de tu propio caminar, de tu propia búsqueda más profunda, la búsqueda de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy.
Los demás profesorados, tutores, nos ayudan a sobrevivir y sobrevivir bien en muchos casos, a llevarla bien, a comer bien, a vivir bien, a llevar cierto orden en nuestra vida. Pero el maestro habla del orden total, habla del orden superior, de los grandes ciclos, de lo que nos mueve a todos. Decía el hermano mayor que el iniciado, bueno, que la iniciación es el conocimiento profundo del plan cósmico y el iniciado es aquel que vive el plan cósmico, que lo vive, ese orden, esa inteligencia, ese propósito hacia allá, ha enrumbado sus esfuerzos. Aunque la vida tiene sus vaivenes y sus tormentas y todo, él, bajo la tutela de las estrellas fijas, de las luces en el cielo, de la orientación superior, siempre trata de no perder el rumbo, al contrario, confirmar el rumbo. Un buen navegante ajusta lo que sea necesario para volver a estar en rumbo, en lo que se llama la ruta, el sendero. Es lo que yo podría comentar. Gracias, maestro. El maestro tiene tres aspectos en la relación con un discípulo. Una cosa es un profesor con alumno y otra cosa es un maestro con discípulo. Primero es la observación directa de cómo lo hace, para qué lo hace el maestro. Es una vivencia real. Y entonces uno contrasta cómo lo haría yo, pero cómo lo hace el maestro. ¿Qué sentido le da a las cosas? Y se va captando algo detrás, muy importante. Otro es que, bueno, uno había escuchado aventuras, anécdotas, o ha escuchado que del hermano mayor, que del Cristo, que de algún gran sabio, de Rumi, de Lao Tse, etcétera, etcétera. Entonces uno piensa y sueña que el maestro es de determinada manera. Uno lo crea. No es literalmente, porque no puede ser literal, porque está vivo, pero uno hasta que convive se da cuenta uno de lo que es la maestría. O no se da cuenta. Inclusive lo tacha de ignorante, de tonto. Claro, poniéndose uno arriba de él. Yo les he comentado que el gran maestro es Papá Dios. Es el que se ajusta a sí mismo, es el que tiene una ruta, un objetivo, descubrirse en sí, por sí y para sí. Toda la existencia se trata de este asunto. Mi hermano mayor hablaba de que Dios a través de su ley se encuentra encadenado y es uno indivisible, ¿sí? Y eso lo va comprendiendo el discípulo, que está ante el gran maestro, las leyes universales. En un trabajo de física, la fórmula habla de la ruta, de la forma en que irá progresando a medida que las variables se vayan convirtiendo en diferentes números o intensidades
o momentos en el tiempo, como uno lo quiera ver. Sí, adelante si alguien quiere tomar la palabra. Yo les Maestro, comentaba que el maestro tiene dos aspectos en relación al vínculo discípulo. El aspecto devocional, que no está mal, si no es mi referencia de luz de los superiotos que es, entonces tiene una escala superior, por lo tanto, está en el camino más arriba y más adelante que yo, y es un reconocimiento devocional. Se escucha desde el corazón, desde una mente abierta, y está el educador, el que ajusta y corrige y se deja ajustar, es el discípulo y el maestro. Es el educador, que la luz que ha alcanzado el maestro trata de que el mismo discípulo la descubra, no a su persona, no me miren a mí, sino la enseñanza, la misma que he descubierto. Eso no se da por genealogía genética. Observen los padres que pueden ser genios y los hijos no necesariamente son genios, o ni siquiera más allá de lo normal. No, sí, así pasa. O al revés, los padres no dan mucho, pero los hijos son brillantes. Cualquiera de las dos posibilidades se dan, pero así que sean iguales los hijos, hasta en los negocios, unos llegan muy lejos y otros pues no. A veces que los padres llegan lejos y los hijos no, a veces que los padres no y los hijos sí. En la solidez de la pareja, la familia, a veces sucede también que los padres no pudieron trabajar a fondo su relación humana en polaridad femenina masculina y a veces los hijos sí, o al revés, los padres sí, pero los hijos no. Entonces eso no se transmite por genealogía genética. Ahora sí, alguien, Constantino levantó la mano. buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿hay alguna razón por la que el hermano mayor escogió México para desarrollar su misión? Mire, no lo sé de esta manera. Si su símbolo, claro que había escuchado de las grandes civilizaciones de la Mesoamérica, o sea, de la gran meseta, de la gran meseta, donde se desarrollaron todas estas culturas, una gran planicie de cierta altura. No sé si por la bandera, que él se guiaba mucho por los símbolos de las banderas, en varias veces habló de eso, o vamos a verlo, que todo eso valía, pero hasta que no vino en el año 1954, si no mal recuerdo, y se dio cuenta que había receptividad. Receptividad no quiere decir que ya estaban hechos y que eran unos benditos ya iniciados, sino que por lo menos había una sensibilidad de querer aprender. Él empezó mucho despertando la devoción en sus discípulos, pero en el tiempo fue siendo el educador en todos los sentidos, el cómo comer, cómo comportarse. Y empezó a ver que el lugar donde más se sentía escuchado y discípulos a servir a la obra que él traía a su misión pública y su misión secreta.
Entonces México fue tomando otro valor. Hay cierta energía telúrica en varios lugares de México, como en otros países, pero fue muy afín a la energía que traía el hermano mayor en México. Fue centro de grandes culturas. La teotihuacana fue una gran cultura. La tolteca, que es una derivación de alguna manera de la teotihuacana. La azteca como gran imperio y recopilador de toda la sabiduría que había en una gran región. Los mixtecos zapotecos con sus artes y místicas, etcétera. Entonces, no sé exactamente si fue un factor o fue la suma de todos. No sé si me explico. Lo que él necesitaba, lo que él había escuchado, lo que él había leído, la maya, bueno, no se puede quedar atrás. Pero confirmado cuando él llegó aquí, y aun cuando fueron muy sencillos en el aspecto socioeconómico cultural, quienes así lo recibieron, eran gente de Peralvillo, gente muy sencilla, pero le daba todo al maestro para que cumpliera su misión y lo escuchaban y lo seguían. Los intelectuales no fue con lo primero que se topó en México, fue con gente sencilla. Y si es que la gente sencilla está más abierta, los otros están muy apegados a lo que tienen, está bien, pero la enseñanza les es muy difícil vivirlo. Dejar todo, bueno. Entonces, posiblemente sea una suma de todos estos factores, al grado que encontró a la discípula que la escogió para la sumisión en su segundo aspecto, para su retiro y después de su retiro. ¿Sí? Él hablaba mucho del simbolismo de las banderas. Y si ustedes ven la bandera de México como gran extensión, no como la raza mexicana, no, la raza mexicana no es raza mexicana, somos una mezcla de razas, somos una cultura, pero mexicana en diferentes secciones, cada sección tiene sus cosas particulares, cada sector. Y ahí vemos que la sabiduría del cielo simbolizado por el águila, y la sabiduría de la tierra por la serpiente, se unen arriba de un nopal de algo verde, rodeado de agua, símbolo que venían los aztecas desde el origen mismo de que vivieron en el mítico Aztlán. Así como los romanos creían que eran de la mítica Rómulo y Remo, la loba y sus dos pequeños. En fin, puede ser, creo más que sería una integración de todos estos factores y no uno solo. Una cosa es que te prometan, otra cosa es que lo que pienses creíble y otra cosa es que cuando llegues existe. Y sí, la configuración y la cosmovisión de los antiguos pueblos sabios, porque hubo nada más guerreros y peleoneros también, de los sabios, es de gran alcance, mucho más que la dualidad europea por mucho tiempo. Ellos sabían que el sol tendría que ponerse y entraría el tiempo de Tezcatlipoca.
y que el sol nacería de nuevo. Estaban buscando el quinto sol y la sabiduría y la belleza y la transformación superior sería inspirada por Quetzalcóatl. Era su forma de explicar todo con monitos, con figuras que integraban un mundo, hay que decirlo, surrealista. Las figuras de nuestros antiguos mexicanos son muy surrealistas, no son realistas, ¿sí? Los primeros que se fueron acercando a pasar ese paso fueron los egipcios, pero también transmitieron en el Gran Egipto todo por formas surrealistas. Le adjudicaban a cada objeto la cantidad de cosas que querían. A Horus y la hicieron con cuerpo de hombre y cara de gavilán o de halcón o de águila o de halcón. Se permitían. ¿Han visto lo que son los alebrijes? Es una forma muy moderna de ver lo mismo. Le puedes pegar todos los animales que quieras, ¿verdad? Y sin embargo se ve interesante. Tiene fuerza. ¿Mm? Casi todos los alebrijes son algo de serpiente. No se ha notado. Algo y bueno, la serpiente, el dragón, ahí por ahí va. ¿Mm? Entonces, posiblemente, hermano Constantino, sea una integración de todos esos factores que acabaran siendo una realidad. Él no pudo haber hecho lo que hizo sin los discípulos, y los discípulos no hubieran podido haber hecho lo que hicieron sin el maestro. ¿Mm? ¿Alguien más? Gracias, maestro. De nada. Maestro, buen Sí, día. adelante. Buen día a todos. Podríamos decir que el surrealismo es una forma consciente o inconsciente, no sé, de buscar una cosmovisión de las cosas, de lo desconocido, de lo que supone trascender. Y el surrealismo, aparte de su factor histórico, dentro de la pintura y todo ese cuento, es el mundo plástico de las formas del subconsciente. No es el inconsciente como tal, ni el consciente. Es donde se guardan las formas y las formas pueden unirse a los significados, pueden mezclarse y hacerse una confusión, como en los sueños, o pueden tomar un sentido de aventura. Entonces están los grandes mitos del héroe solar, la lucha del bien y del mal. Eso sucedió mucho en el mundo mexica. No querían acabar con el mal. Sabían que había tiempos de mal y tiempos de bien, igual que los hindús. Kali Yuga, Satya Yugas y los otros yugas. Se respetaba ese orden natural, porque así era el orden natural. Como en la Biblia contiene muchos castigos divinos, pues entonces muchos tipos de personas se adjudicaron en la capacidad de castigar como si fueran dioses. Dios
que te dio la orden que lo hicieras, sin tomar la responsabilidad. De eso sucede mucho, hasta en la iniciación. Gente que se adjudica maltratar a los demás por orden divina. Eso no va a dejar de suceder, no se preocupen. No hay que hacerlo más grande de lo que es ese paso, ese tránsito. Entonces, en el mundo de las formas del subconsciente, no tenemos idea de cuántas tenemos grabadas y que en sueños se manifiestan como alebrijes. A veces son figuras mezcladas de animales, de personas. Tienen la cara del tío, pero tienen el cuerpo del jardinero. ¿Sí? Todo eso está dentro del subconsciente. Podríamos decir que es libre la creatividad de reunirlos ordenada o desordenadamente, para el bien o para el mal. Va uno de libero en ese mundo. Por eso no es tan confiable, real, porque solamente existe en ese mundo de uno mismo y por un ratito. Eso va a cambiar. Yo les he dicho que en el mundo del astral podemos ver lo blanco negro y lo negro blanco, por esa cuestión de mezclar, confundir o aclarar. ¿Qué tiene ese mundo? Más voluntad, más claridad, menos voluntad, más confusión, y somos víctimas de las corrientes de las circunstancias. El surrealismo, es muy interesante. De los grandes exponentes fue Mercedes Barros, el gran Dalí y muchos otros que tomaran las figuras del Renacimiento y sus colores vivos, llenos de luz, caras con mucha luz, y convirtieron con unas técnicas de pintura muy especiales, y lo convirtieron en un mundo que reflejaba nuestro mundo del subconsciente. Es que ahí no guardamos una o dos figuras, son millones y millones y millones y millones, más de lo que podamos acordar, pero están ahí grabadas y toman vida, pues cuando es necesario, cuando hay circunstancias que las vuelven a traer a una percepción más consciente. ¿Algo más? Maestro, disculpe, ¿qué nos puede decir usted de esa anécdota del gran pintor surrealista Salvador Dalí, que le dicen, ve a México, allá te puedes inspirar como verdaderamente puedas hacer tus obras surrealistas? Y llegó a México y dicen que se fue, bueno, inmediatamente porque, oiga, ¿qué pasó, maestro? ¿Por qué se va? Yo no tolero que alguien supere mi obra en México. No sabía la anécdota, pero bueno, puede ser de Dalí y se puede esperar cualquier reacción. Sin embargo, su genio y su sensibilidad está fuera de duda. Él veía lo que veía, lo que quería ver, y lo veía, y lo reflejaba de una manera magistral. Pero si ustedes ven a Dalí y las figuras, muchas del Renacimiento se parecen en técnicas, pero superadas en un surrealismo. En el mundo flamenco fue Van Dyck, un gran surrealista. Sí, también de alguna manera miró, aunque ya entra a lo abstracto, también en el mundo catalán. Hay grandes pintores del surrealismo.
Pero eso ya en México se hacían monitos para explicar las cuentas y fusionaban, por ejemplo, Quetzalcóatl tiene cuerpo de hombre, cara de pato, un cráneo en la mano, medio cosa rara, ¿no? Mezclada. Y sin embargo tiene un sentido, que hay que morir en un plano para nacer en donde solo por forma migratoria, por forma de gran ciclo, aparece la luz en los momentos de más oscuridad. Es el solsticio de invierno y los patos llegan a los lagos, especialmente al lago de Tenochtitlan, cerca del solsticio de invierno, a pasar el invierno ahí. En fin, son formas de reconfigurar el origen de muchas cosas. Muchísimas gracias, que pasen un bonito día. Realista, más que surrealista, por favor, porque pueden confundirse y confundir a los demás, se ponen en forma surrealista. ¿Eh? Muy bien, Pax. Paz, Ah. maestro. Paz a Paz, todos. maestro. Día. Gracias, hermanos. Buen día a Gracias, todos. maestro. Gracias. Paz, Vaya. maestro, muchas